buenos días, traders. Bueno, estoy aquí, voy a explicarles lo que tengo como análisis en la mañana de hoy en el S&P 500. Y es que no tengo una concentración de controles como tal en la sesión asiática, ¿no? Lo único que tengo que estoy mirando ahorita es esto que está aquí. A ver, estos dos controles que están aquí, que han sido con deltas negativos y que han mandado el precio hacia abajo. Justo vendieron, esto lo que me dice a mí es que justo están vendiendo en el VWAP. Y el VWAP es el mejor precio de negociación para los actores institucionales, ¿ok? Esta zona que tengo aquí arriba es la zona que definimos el día de ayer, donde yo hice mi entrada. Aquí está mi entrada, ¿verdad? Que fue por esta concentración de controles que hubo en la sesión asiática, todos prácticamente en la misma zona. Y me permitió dibujar una zona ahí que después se convirtió, miren cómo el mercado finalmente respetó aquí la zona, hizo un B1, o sea, un ingreso de volumen, muchísimo volumen. Aquí podemos ver 13.000 contratos transados solamente en esta barra. Y luego iba haciendo, fíjense que hace un B2 aquí en la parte superior otra vez y mandan el precio para abajo. Entonces, sigue siendo B1, aquí un control, mira cómo se quedan los compradores atrapados prácticamente en el VWAP de la sesión, primera desviación de el VWAP de sesión y el VWAP de RTH, ¿verdad? Y el precio lo mandaron hacia abajo. Entonces, fíjense cómo el precio se desplaza en sentido bajista sin crear un interés, ¿no? Es cuando llega a esta zona donde comienza a existir nuevamente un interés por transar y fíjense cómo se empiezan a dar los controles nuevamente. Entonces, esta zona de control que tengo aquí, yo podría afinarlo un poco más y quedarme con estos tres de aquí abajo, pero voy a tomar en cuenta estos dos que también están alineados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fíjense cómo aquí ocurre el interés, el precio se desprende en sentido alcista y testea nuevamente esta zona y de ahí, pues en adelante, retorna el precio hasta la parte superior, compran en el VWAP y el precio llega a la zona que teníamos planteada desde el premercado, una zona que se tomó, que se definió por acciones que hubo en el premercado de esta propia sesión. Entonces, esto aquí a mí me gusta para marcarlo, ¿verdad? Ya que no tengo nada interesante en el premercado del día de hoy, voy a la sesión anterior a ver dónde, que tengo como decir desnudo, naked, ¿verdad? Que pueda servirme para una posible zona de reacción. Entonces, esta es mi otra zona de reacción y obviamente la que está arriba porque sigue siendo respetada, fue respetada el día de ayer, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a ver qué Delta pasa divergente. cuando el precio llegue hasta allí. Vamos a ver el power flow completo. Vemos aquí lo que hubo. Fíjense que hay una gran compra aquí en la parte superior y el precio baja. ¿Ok? Y aquí al final de la sesión una bomba, por decirlo así, de venta y es posible que sea lo que esté llevando el precio hacia abajo. Fíjense cómo comienzan a absorber aquí antes de llegar a la zona, comienzan a absorber ahí eh, una buena participación aquí de ventas en este caso. Y bueno, vamos a esperar que se siga desarrollando la sesión. Y según lo que suceda, si llega antes de la apertura o después de la apertura, que falta aproximadamente una hora todavía, vamos a ver qué decisión tomo aquí en esta zona de los 4.116 aproximadamente, 4.415, 4.418 aproximadamente, 14 y 18. Ahí está la zona planteada.
Bid stops. Control de ventas. Bueno, fíjense la cantidad de participación que ha habido justo aquí antes Vital de la supply. apertura. Ya estamos en la sesión americana. El NQ ha reaccionado bien a una auto absorption de R200. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando el precio esté aquí en esta zona. Vamos a ver, con esto yo puedo mirar un poco mejor cómo están los controles, que me parece que es algo bastante importante. Y bueno, vamos a marcar estos dos que están aquí. ¿Eh? Imbalance de ventas. A ver qué sucede. Para mí el día debería estar bajista, ¿ok? Por la estructura que se ha dado, el precio ha respetado la zona, Delta esta divergente. zona de los 4.444 aproximadamente. Entonces, si rompe esta zona, podría quizá en un test irme en sentido bajista, pero primero tenemos que ver que eso suceda y cómo sucede. ¿Ok? O en algún test de esta zona o de esta zona poder tomar un corto. Esta zona va a estar bien difícil que el precio la pase. Si el precio pasa esta zona, ya eh, tomaría un trade bastante corto, ¿no? Bastante corto que pudiera irse quizá de esta zona a esta zona. Fíjense ahí cómo se están quedando los vendedores Imbalance de compra. atrapados. Ahí vamos a tomar el trade de una vez. Porque esta es la zona que yo estaba esperando, se están quedando atrapados los trades, ahí ve uno, es la cuarta barra de la sesión y vamos a ver si me saca, pues me saca. Si no, era el plan que yo tenía estipulado para hoy y esta zona está bastante buena para operarlo. Ahora, si esta gente se queda atrapada aquí, yo podría irme hasta esta zona. Vamos a ver si esto es así como se está planteando. De Control de todas maneras, ventas. sabemos que aquí está el BM y en tal caso de que la cosa se ponga un poco difícil, saldré en el BM. Pero si el precio logra superar Imbalance de ventas. esta zona que está aquí, ¿verdad? Tiene mucho potencial para continuar en sentido alcista. El NQ reaccionó muy bien en sentido alcista en la auction absorption. Imbalance de ventas. Y en este momento están entrando bastantes ventas en el NQ, bastantes ventas en el NQ. Imbalance de ventas. Hay una noticia ahorita a las 10 de este, una reunión con Powell y esto, pero a mí las noticias de la Fed que no son a las 2 de la tarde, no, nunca he visto que tengan un impacto significativo. Entonces, por eso yo particularmente no las tomo en cuenta. Solamente las noticias de la Fed de las 2 de la tarde, las que son de las 2 de la tarde, son las que me parecen realmente importantes. Y que siempre mueven el precio de una manera increíble, ¿no? Mira, y el NQ está reaccionando muy bien a ese ingreso de órdenes de venta. Vamos a ver si logran rebasar ese esfuerzo que hubo por vender ahí en los 15.220 aproximadamente en el NQ.
Ok, fíjense lo que está pasando aquí. Aquí está una gran cantidad de compradores, estaban concentrados aquí en esta barra, ya se desapareció, no cumple con el filtro, pero ahí quedaron compras en la parte superior de la barra. Vamos a ver qué sucede. Están entrando compras en el NQ, a ver si se animan a defender esa zona de auto absorción que coincide con esta zona de los controles que tengo del día de ayer en el bajo del día de ayer del SP500. Está el comprador presente en el NQ tratando de contrarrestar esa venta fuerte que se hizo ahí en los 15.220 aproximadamente. Tremendo impulso ahí el NQ. Vamos a Control ver de si termina compras. de romper la IC zone de ventas que se hicieron. Está comprando el comprador en el NQ. Está comprando bien. Y aquí, pues, este control que está aquí me gusta muchísimo, sobre todo por la relación que tiene. O sea, fíjense, 190 fue el delta de vendedor, o sea, el delta menor que existió en algún momento. O sea, hubo un momento que este control, vamos a verlo aquí, hubo un momento que este control, ¿verdad? La concentración de volumen que tenía esta barra cumplía con todos los parámetros, pero su delta era menos 190, o sea, 190 de ventas ahí. Y cambió de estar concentrado el delta de venta a estar concentrado ahora a 106, o sea que subió 296 aproximadamente compras, hubo 296 compras aquí concentradas para pasar de menos 190 a 106 y en un momento estuvo en 162 positivo. Vamos a ver si esas compras se van a quedar o van a respetar. Marca suceder. Hay una lucha en el NQ entre esas ventas que se dieron en el 15.220 y compras que se dieron en 15.190. Hay una lucha fuertísima ahí y el vendedor se defendió ahí en aproximadamente en 15.215 por ahí. Siguen quedando en la parte baja de la barra las ventas agresivas aquí dentro de la zona. A ver qué termina esto. El vendedor está repitiendo. Fíjense cómo el vendedor, esto es un consumo. Seguramente aquí hay una zona de liquidez, en cualquier mapa de liquidez que puedan ver. Esto aquí hubo un consumo interesante y aquí está repitiendo el vendedor tratando de pasar por una zona que este, pues realmente está fuerte, ¿no? Hay un soporte bastante fuerte aquí, le ha costado, fíjense todo lo que llevamos a apertura, 9 minutos, casi 10 minutos, y no han podido consumir esta zona en su totalidad. Y esto, vemos el delta de la barra, 700, 750, 740, vemos el delta de la barra.
mucha venta ahí en el SP500. Vamos a ver qué sucede, en qué termina. Y aquí vemos un comprador que se quedó atrapadito en la parte superior. Vamos a ver si el comprador está actuando de manera pasiva, si está absorbiendo ahí en la zona y a ver si se activa, ¿no? Si se anima a comprar y a sacar el precio de ahí de la zona. Una lucha bastante fuerte ahí el SP500. Mira cómo aparecen ahí los Strong Cluster. Mucha venta aquí en esta zona, muchísima venta, pero ha sido hasta el momento absorbida por el comprador. Esta es la zona planteada por los controles desde el día de ayer. Aquí están el análisis que hice más temprano. Y bueno, vamos a confiar en que pueda dar buen resultado esta operación. Fíjense, gran ingreso de volumen ahí. Tenemos los 15.143. Hay bastante volumen en esta barra. Mucho volumen en esa barra. B1. De hecho, es la barra de mayor volumen de toda la sesión hasta el momento. Ok, cada barrita amarilla es una barra o sea, ha sido mayor volumen que todas las anteriores de la sesión americana. Y aquí esta roja que tenemos aquí es la barra de mayor volumen de toda la sesión asiática. Están defendiendo muchísimo, tanto el NQ como el SP500. El vendedor está defendiendo mucho, mucho. Después de que el comprador ganó esta batalla aquí, ¿verdad? Era para comenzar a dirigir el precio y no lo hizo. El comprador no dirigió el precio en ningún momento, o sea, la barra cerró después de haber absorbido toda esa cantidad de ventas allí. Y bueno, no era la zona planteada, fue una zona muy, muy buena. Vamos a tomar la operación en contra porque al romper esta zona hay mucha probabilidad de que el precio caiga, sobre todo por esta gran participación que hubo aquí. Delta divergente. Vamos a tomar la operación en contra y vamos a esperar que el precio desarrolle. Ok. Ya, el haber visto lo que sucedió aquí, ¿verdad? Me da buenas luces de que el precio va a continuar. Hubo bastante agresividad vendedora. Bueno, ya el NQ rompió la zona. Vamos a esperar que el, Sell Delta block. que el SP pueda hacer lo mismo. Vamos a esperar que el SP pueda hacer lo mismo. Yo tengo una operación abierta en este momento en el NQ, en corto. Sell Delta block. Ok. Vamos a ver por aquí. Aquí estoy en corto. Es mi primera operación Imbalance de ventas. del NQ. Y vamos a ver si me da el target ahí aproximadamente en los 15.105. Hay una auto absorption que está en medio, pero bueno, como esto ha sucedido de esta manera, o sea, hubo una Imbalance de gran, compra. digamos, acumulación en la apertura o distribución, como quieran verlo, en la apertura americana, entonces el precio puede caer bastante. Puede caer bastante y además el tema de la noticia puede hacer algún impulso allí, aunque para mí no se va a desarrollar algo de tanta volatilidad como cuando la noticia es a las 2 de la tarde, ¿ok? Fíjense, aquí el SP500
Mira, bajó, sacó los stop aquí en la parte baja de la zona y ahora está haciendo lo que yo tenía planteado en un principio, ¿no? A ver qué pasa aquí con el SP500 finalmente. Yo aún estoy en la operación del NQ. Aún estoy en la operación del NQ. Y voy a ingresar nuevamente aquí en corto en el SP500. Ahí no está los 402. Para la ruptura del mínimo del día de ayer. Hay bastante impulso, buen impulso ahí en el NQ. Control de Buenísimo la ventas. reacción que está teniendo el precio en el NQ. Está llegando a la próxima option absorption. Vamos a ver que la pueda romper. Voy a mostrarles aquí las dos operaciones para que la tengan en pantalla. Ahí está el NQ llegando a la siguiente option absorption. Vamos a esperar que pueda desarrollarse bien y que pueda llegar a la siguiente option absorption. Y era lo que yo les comentaba desde el principio. Para mí el viaje era bajista, pero esa zona era muy importante. Era muy, muy, muy importante para mí por lo que había sucedido el día de ayer en el bajo. Entonces, al momento de que el precio eh, rompe la zona, la rompe de esa manera, hizo los dos intentos. Vamos a verlo aquí aquí. Vamos a ver que, voy a poner esto un poco más pequeño. Entonces, al ver que se hacen esos dos intentos de romper, eh, pues ya para mí el sentido va a continuar siendo bajista. Y es lo que me anima a tomar el corto también en el Nasdaq. El corto también en el Nasdaq. Vamos a ver cuántos puntos podemos llegar aquí a tomar en el Nasdaq. Van hasta el momento 40 puntos. Buenísimo, excelente. Excelente, vamos a ver si termina de desarrollar el SP500 o se queda ahí estancado en esa zona porque aún está, ¿no? Le daño a la zona que tenía planteada, no se ha movido prácticamente nada. Por eso el SP500, uff, eso me estoy tratando de incorporarlo en mi operativa. De verdad que las señales que pinta la herramienta son excelentes, son muy buenas y es por eso que me estoy animando, pero eh, es muy, muy lento. Muy, muy lento el SP500 para definir las operaciones. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, tanto con el SP500 como con el Nasdaq. Dice que el Nasdaq está rompiendo ahí ya la auto-absorción. Está en este momento aguantándose una zona, una icy zone de compra que hay del día de ayer y está bastante rudo eso ahí. Está bastante, pero bastante fuerte
Ahí sí son, estoy aproximadamente en los 15.130. Vamos, ahí a ponerle fuerza a eso para continuar en sentido bajista. Aparece un big trade ahí, buenísimo. Vamos a ver si es un big trade para impulsar el precio a la baja o es un freno. Esa es lo que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? O sea, digamos, esta orden o estos big trade están teniendo éxito en el sentido que va llevando el precio o nos está frenando el precio. En este caso, si nos está frenando en precio, entonces es posible que sea una absorción por parte de un actor pasivo. Entonces esto lo estoy viendo yo en el otro chart, en el chart de rango 30, que me está indicando que hay una grandísima agresividad por parte de los vendedores y también aparece, qué bien, buenísimo, vamos a verlo aquí, se lo voy a mostrar. Sell Lo Delta tenemos block. en es que esto está, a quitarle el always on top y a ver si lo podemos ver. Fíjense toda la agresividad. Este es el big trade que yo les comentaba. Esto es un delta muy alto. Esto que nos está diciendo aquí es que hay un delta muy alto con respecto al promedio de los deltas de la sesión o de las últimas 100 barras. Y aquí tenemos unos stop, o sea, reventaron a los que estaban ahí comprando justo ahí donde estuvo la compra el día de ayer. Y el precio pues está continuando su camino en sentido bajista. Hay que tener confianza, ya tenemos 5 puntos ahí, 6 puntos, menos los 4 puntos de... No, tenemos 8 puntos de los primeros dos stops que tuve. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos recuperar algo ahí de lo perdido. Son... A ver cuánto tengo aquí yo de stop. Sí, 4 puntos. Entonces tengo 8 puntos y vamos a ver si podemos recuperar esos 8 puntos y agarrar algo más con el SP500. Ya las ganancias nos las está dando el NQ en esta mañana bonita de trading. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay Sell una Delta block. reacción fuerte del comprador antes de llegar a la próxima zona de outsourcing. Está justo rompiendo el mínimo de ayer el Nasdaq Imbalance de y compra. tenemos este pullback, ¿no? Ese retroceso. Vamos a ver si es un simple retroceso. Incluso pudiera ir a buscar la zona aquí arriba y continuar bajando. Vamos a ver si retoma el impulso. Falta menos de un segundo para la noticia. Vamos a ver qué sucede allí. Bueno, 10 de la mañana. Noticia de Power. Ven que Imbalance no de tiene compra. un impacto como tiene a las 2 de la tarde. Eso es una volatilidad impresionante. Entonces puede que tenga un impacto en el sentido, en la dirección que está tomando el precio, pero de que haya una gran volatilidad a esta hora, cuando hay noticias de la Fed a esta hora, o que habla Powell a esta hora, pues no, para mí no es muy significativa. Puedes estar dentro de una operación, dentro de un trade y pues no hay, como dicen los argentinos, no hay mayor drama. ¿Ok? No hay mayor drama. Simplemente pues hay que tener el Imbalance de bias correcto ventas. planteado para, para poder pues mantener la operación, poder estar protegido, poder tener un espacio para proteger tu operación. Mira, ya ahí el Nasdaq está
prácticamente llegando al target. Vamos a ver si lo da definitivamente. Ahí entraron bastantes ventas, muchas ventas. Veo ahí Sell Delta Block. en el, en el rango 30 y fíjense con esas ventas, pues después la noticia, cómo no mantener la operación y cómo no tener confianza, ¿no? Para eso es realmente una herramienta de trading, para que te pueda indicar cuándo puedes tener la confianza suficiente en lo que Sell estás Delta haciendo, en Block. las órdenes que estás colocando. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir con esos 8 puntos. Vamos a salir con esos 8 puntos. Vamos a ver si nos da los 8 puntos definitivamente, porque está llegando una próxima última absorción en el NQ y puede haber reacción. Entonces yo voy a tomar mis 8 puntos que perdí en la mañana, ¿verdad? Al principio de la sesión, y voy a quedarme con el profit que me dio el Sell Delta NQ. Block. Ahí estamos los 8 puntos, unos ticks más para cubrir las comisiones. Y me voy tabla la mañana de hoy con el SP500. Aunque yo piense que el precio puede bajar Sell mucho Delta más Block. y que pues se puede ir hasta los 2000, hasta el precio de los 2000, pues lo ideal es que yo pueda ir sacándole ganancias al mercado. Y hoy ha sido un excelente día con la operación del Nasdaq hasta de una zona, rompiendo la siguiente, lo hizo de una manera excelente y me voy hasta la siguiente zona, ¿ok? Siempre que digo hasta la siguiente zona, no es al borde ni dentro de la zona, sino si yo tengo la previa seguridad de que el precio puede llegar hasta esta zona, pues yo me coloco antes para aumentar las probabilidades de éxito de mi trading, de mi operación, y de esa manera pues poder obtener ganancias. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber visto el video y pues recuerden suscribirse al canal, unirse al grupo de Telegram y bueno, que tengan un excelente día. Un fuerte abrazo para todos, que estén bien.